En la entrevista principal vamos a tener al exministro, ex senador Carlos Ominami con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias por la invitación, Fernando. Encantado. Me encantó tu última columna, te tengo que decir, porque creo que hay otros que también lo han hecho últimamente, pero creo que es interesante abordar desde la izquierda el tema de, por ejemplo, la seguridad, la delincuencia, y tú fuiste muy directo en decir de que había un resabio de buenismo, de siempre encontrar una justificación para algún caso de violencia o de delincuencia, y que eso a la izquierda le ha significado un costo enorme para enfrentar este tipo de situaciones como las que estamos viviendo, y sobre eso queríamos partir conversando contigo. Bueno, Fernando, te agradezco, y la verdad es que es un muy buen resumen de la columna, probablemente mejor que el que hubiera hecho yo. Yo creo que efectivamente la izquierda, el progresismo, tiene que hacer cambio de switch. Entender que la delincuencia es hoy día un gran enemigo de la convivencia, es finalmente un gran enemigo de la democracia, porque obliga también a tomar medidas extremas, se plantean todos estos discursos de mano dura, salen los Bukele, y todo eso finalmente significa o redunda en atropellos a los derechos humanos. Entonces, por eso yo digo, cambio de switch y entender que la delincuencia hoy día ya no es la que está en el imaginario de la izquierda de hace 50 años atrás, que era el campesino pobre que robaba una gallina por hambre. Hoy día eso no es. Hoy día, digamos las cosas con total franqueza, no se roba ni se mata por hambre. Se mata por prestigio, se mata por estatus. La gente, los delincuentes hoy día ya hacen ostentaciones de eso, hacen sus monumentos, hacen sus funerales, exhiben joyas, les gustan los autos más lujosos. Entonces, desde ese punto de vista, ya no son los delincuentes como se pensaban en la izquierda, una especie de víctimas del capitalismo. Son más bien la expresión de una perversión del capitalismo, de la búsqueda de la riqueza rápida, del éxito, del poder rápido, saltándose sin lugar a dudas la fila y cometiendo todo tipo de tropelías como extorsiones, secuestros, sicariatos. Y desde ese punto de vista, más que mano dura, que esto como tan fácil decirlo, yo creo que lo que es muy importante es una mano firme, una mano justa, pero que no tenga ningún tipo de complejo. Ahora, ese es el punto, ahí lo resumiste perfecto en la última frase, el tema del complejo. Tú lo dices muy bien en la columna. La izquierda, y lo dices además con una franqueza bien fuerte, la izquierda históricamente, como lo acabas de contar, ha siempre mirado el factor de delincuencia o el factor de... Como víctimas. Exactamente, como una sucesión de cosas que han pasado en la vida de esas personas para que lleguen a ser como son, y por lo tanto, de alguna forma, son un costo del sistema. Y eso ha cambiado en varios países, o está cambiando, pero la forma en que está siendo llevada a cabo el tema delincuencial hoy día en todas partes del mundo, evidentemente no calza ya con situaciones como esto de mirar caritativamente al ladrón que te robaba 5 lucas porque, bueno, quizás él necesita la plata más que yo. Bueno, efectivamente, yo creo que cuando uno entendía la delincuencia como una suerte de víctima, los delincuentes, víctimas del sistema, de gente que robaba por hambre, que tenía su familia que estaba esperando, los niños que no tenían que comer, claro, si esa persona delinquía, finalmente era objeto de una cierta conmiseración, de una cierta piedad, y eso es lo que lleva al buenismo y a tener también cuidado, entender que los temas de seguridad finalmente eran como temas de la derecha. Yo creo que a esta altura, yo he trabajado mucho, me parece a mí que lo central del planteamiento progresista hoy día, e históricamente tiene que ver con las políticas sociales, tiene que ver con el Estado social, con el Estado de bienestar, pero el Estado de bienestar ya tiene que integrar orgánicamente, de manera muy, muy central, la preocupación por la seguridad. ¿Qué saca uno con defender un gran catálogo de derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, si usted sale de la casa y tiene el riesgo de que le peguen un balazo, que al niño lo maten porque hubo una balacera? Esos derechos, ese gran catálogo de derechos respecto a los cuales, con razón, el progresismo se ha preocupado, pasan a ser, como diría el presidente Lagos, música, si no hay garantizado un derecho fundamental que es vivir en tranquilidad, vivir en paz. Ahora, desde ese punto de vista,
Y voy a usar tu misma lógica como la planteaste, desde una visión ideológica de izquierda. ¿Qué es lo que falta o lo que no se hace o lo que se debe hacer que no está? Bueno, mira, son muchas las cosas y creo que en esto sería presuntuoso tener un recetario y decir, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, todo el tema de la política carcelaria. A mí me parece que lo de Bukele es un horror, ¿no? Está muy de moda hoy día. Tiene más o menos 60.000 personas presas en un país de 4 millones de habitantes. Eso significa un porcentaje de la población que si uno aplicara. La aplicara en el caso de Chile significaría tener 350.000 personas detenidas. En Chile tenemos 50.000. Es decir, tener 7 veces más presos que lo que tenemos hoy día. En consecuencia que en Chile la capacidad carcelaria son más o menos 40.000 personas. Es decir, hay 10.000 que están de sobrepoblación carcelaria. Entonces, yo creo que un tema en la política carcelaria, yo creo que hay mucha gente que está presa que no debería estar presa. Hay mucha gente que lleva años en prisión preventiva. La cantidad, por ejemplo, en el norte de mujeres que están ahí por microtráfico de drogas, yo creo que eso es absurdo. Creo que uno debería definir con mucha precisión quiénes debieran ir presos y quiénes no debieran ir presos, buscar sistemas distintos. Creo que hay también una relación distinta con las policías. A mí me parece que la función policial debería ser una función con un gran reconocimiento público, debería tener también una mejor remuneración. Yo creo que hoy día las policías no están suficientemente bien remuneradas, no están bien equipadas profesionalmente. Yo me he encontrado he visto, por ejemplo, en mi condición de antigua de senador, oficiales de carabineros que me decían, mire, senador, yo no puedo entrar a ese lugar porque el poder de fuego que tienen los delincuentes es mayor que el que tengo yo. Yo no puedo exponer a mis hombres a que simplemente los maten, los acribillen. Entonces hay un tema de mejoramiento de las policías, de mejores remuneraciones para policías. Ahí está todo el tema famoso de la inteligencia, que en Chile es como un tema que nos pesa también. Nos pesa porque a título de la inteligencia, la DINA, la CNI, hicieron todo tipo de estropicios, pero a esta altura yo creo que también cambió de switch. Deberíamos tener una muy buena inteligencia para saber qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre. No deberíamos tener todavía todos los escenarios, por ejemplo, abiertos en el caso del teniente Ojeda. Deberíamos saber, no puede ser que en un país como el nuestro se secuestre una persona y nos pasemos una semana, 10 días sin saber qué es lo que ocurrió. Ahora, ahí hay una serie de cosas que tienen que ver con materias que el ciudadano chileno promedio asigna rápidamente a un culpable. Y eso en todas partes. Al principio eran los gallos que no trabajaban, los flojos de no sé cuantito, qué sé yo, los guasos que de repente, qué sé yo, rebenqueaban. Hoy día son los emigrantes. Los emigrantes están, pero entiéndeme, pero mandados, pero perfectos para ser acusados de cualquier cosa porque hay mucha inmigración. No solamente en Chile estoy hablando en el mundo. Pero hay un punto en todo esto, teniendo de alguna manera advertido cuál es el factor de riesgo y quiénes son y en qué lugares ocurre esto, hay una sola cosa que a mi modo de ver todavía no está totalmente aclarada. Tú tienes que aceptar como gobierno, si vas a enfrentar la delincuencia, que esto no va a ser qué sé yo, con golpes de globos. Esto lo más probable que sea, o sea, el delincuente está siempre, y sobre todo si está organizado, está siempre dispuesto a ir más allá que tú. Y por lo tanto, si es que tú vas a enfrentar aquello, tienes que aceptar que va a haber un costo, probablemente en términos de violencia y de costo humano, nada despreciable. Claro, por eso, Fernando, yo digo una mano firme. O sea, a las policías no se las puede exponer a que tengan que enfrentarse con bandas delictuales que tienen mayor poder de fuego que ellas. Las policías son parte del monopolio legítimo de la fuerza en un Estado de Derecho y por tanto tienen que estar muy bien equipadas para poder enfrentarse a eso. Ahora tú planteas el tema de la migración. Yo creo que aquí es fundamental que haya un mayor ordenamiento, porque en este país, digamos las cosas también con mucha franqueza, en algún momento esto se desordenó. Uno veía, me tocó a mí, lo vi personalmente, llegar un día en la noche a Pudahuel y encontrarse con 1, 2, 3 aviones de gente que venían, en ese caso venían muchos de Haití,
que aparecían, se declaraban turistas y era evidente que venían en condiciones de mano de obra, y eso se produjo de manera muy, muy masiva, al punto que hoy día tenemos un nivel de una población migrante en Chile que yo creo que supera los cánones normales. Normalmente se dice que más o menos un 5% de la población migrante es algo que un país puede absorber razonablemente. Hoy día nosotros estamos más cerca del 10%. Estamos cerca de 1.600.000 inmigrantes, una cosa de ese orden. Y entonces, la verdad es que no puede ser, por ejemplo, lo que ocurre en el norte, que una familia o una persona, una señora que va a pedir un número para atenderse a la salud, resulta que no lo tiene porque también ya con la afluencia de migrantes los números se han acabado. Eso no me parece a mí que sea razonable. Creo que el país tiene derecho también a establecer ciertos límites. En Europa, por ejemplo, se establecen las cuotas, porque la capacidad de absorción de los países es también limitada. Claro, en Europa se asignaron las cuotas, tú tienes razón, pero el sistema de cuotas se vigila y se está viendo todo el tiempo. O sea, no es una cosa que eventualmente tú puedas decir, oye, vamos a tener cuotas y que te pasen por claro, pero eso, Fernando, por ejemplo, lleva también a otro tema, que es la cooperación a nivel regional. Aquí hay mucha gente que dice, no, ¿por qué nos vamos a integrar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con Argentina, con Venezuela, con Bolivia? Bueno, tenemos mucho que hacer. O sea, aquí la única manera de enfrentar el crimen organizado que se despliega a nivel continental es sobre la base de la cooperación de las policías, sobre la base de los intercambios de información, sobre la base de que haya también una organización supranacional que pueda enfrentar el crimen organizado. Y lo mismo en los temas de migración. Tenemos que ser capaces de ordenar el sistema. Desde ese punto de vista, el diálogo con Venezuela, el diálogo con Perú, el diálogo con Bolivia es fundamental. Ahora, Carlos, todo eso que tú estás contando requiere que haya un cambio, tú lo dijiste muy bien en la columna, hay un cambio de switch en la manera de ver y enfrentar este problema. ¿La izquierda chilena está preparada para hacer un cambio de switch de esa envergadura como la que tú propones en tu columna? Yo creo que estamos en ese proceso. A mí me parece que lo que ha venido haciendo el gobierno, particularmente la ministra Tobá en el último tiempo, el subsecretario Monsalve, el subsecretario Vergara, van en esa dirección. Yo creo que se están festejando, conmemorando los 2 años del gobierno del presidente Boric, y quizás uno de los legados importantes va a ser un cuerpo legislativo consistente para poder enfrentar la delincuencia. Yo espero que este año, este 2024, ya se pueda aprobar la ley del Ministerio de Seguridad y podamos contar con un Ministerio de Seguridad, podamos contar con una buena ley de inteligencia. Y creo que en eso la izquierda está haciendo su aprendizaje. Le cuesta. A mí, para decirlo también, o sea, me pareció casi, no sé, una palabra elegante, me pareció folclórico que en la discusión sobre las reglas de uso de la fuerza, como una especie de concesión a la izquierda para decir, bueno, mira, si vamos a irnos en este uso de la fuerza, bueno, pero ponme una excepciones para los migrantes, para los LGTB, para los niños. La verdad es que eso era absurdo, ¿no? Eso es absurdo. Si hay una situación donde las Fuerzas Armadas tienen que utilizar la fuerza, no se van a hacer la pregunta de saber si hay un señor danés, si hay un señor que es migrante, que no es migrante. La verdad que era un poco absurdo. Entonces, todo esto para responder a tu pregunta, yo creo que todavía la izquierda no está suficientemente preparada, y mientras no se prepare, la izquierda lo único que va a hacer es cosechar derrotas. O sea, el tema de la seguridad nos está matando en todas partes del mundo, porque con el buenismo la gente se da cuenta que no somos capaces de garantizar un derecho básico, que es el derecho a vivir en paz, en tranquilidad. Ahora, ¿has visto tú, Carlos Hominami, en algún país del mundo que, no te digo que sea parecido a Chile, pero que tenga algún grado de proporcionalidad, que haya abordado esto de una manera distinta como la que te parece que debiera ser? Yo tengo la impresión de que sí. Hoy día las policías europeas, por ejemplo, que es lo que yo conozco, más directamente lo hacen. En Francia, por ejemplo, han habido revueltas importantes, los chalecos amarillos hace algunos años atrás, y hubo otra revuelta hace no mucho tiempo atrás. No hay muertos.
Se acabó la represión y muy rápidamente se acabaron las manifestaciones, lograron controlar las manifestaciones. Y eso que los franceses salen a la calle por cualquier cosa, son como los bueno, y hoy día, rápido. Por ejemplo, yo creo que es cierto, en Europa también hay un peligro que afortunadamente no tenemos en Chile, que es el peligro del terrorismo islámico, que está muy fuertemente presente. Pero en un aeropuerto, en una estación de tren en Francia, es totalmente correcto ver militares armados con su ametrallador y la gente se siente más bien tranquila. Les puedo contar, yo fui a una misa, la misa del Gallo el año pasado en París, en una iglesia de una comuna cualquiera de París. A las 12 de la noche había guardia policial, guardia militar. Y la gente siente que es una forma de protección que el Estado brinda para que la gente pueda vivir tranquilamente. Yo desde ese punto de vista no creo que haya que hacerle asco al despliegue de Fuerzas Armadas, no para enfrentar a la delincuencia, pero sí para generar un cierto sentimiento de seguridad en la población. Ahora, Carlos, y con esto estoy terminando, pero esta pregunta te la tengo que hacer. Hay otros países que han enfrentado este fenómeno de una manera distinta. Yo viví mucho tiempo en uno de esos países, que es Estados Unidos. En Estados Unidos, dependiendo del Estado, el Estado que te da el derecho a portar armas y a tener arma en tu casa, da cuenta de que esa persona tiene los medios para poder defenderse. Ahora, no hay un país donde haya más víctimas de la violencia que Estados Unidos, a pesar de que están en las casas con armas. Y están en las casas con armas y los bandidos, los delincuentes saben que están las armas adentro y van, y no solamente los matan, sino que se las roban. Fernando, yo creo que esa es una pésima salida. Cuando tú me preguntabas ahí por qué cosa uno debería hacer del mundo progresista, yo creo que todo el tema debería haber un control de armas, disminuir el número de armas que están en posesión, que están distribuidas entre la población. Creo que esa no es ningún tipo de solución y por el contrario, se prestan para estas cosas que recurrentemente estamos viendo, estas matanzas de escolares, de personas que se vuelven locas, que matan 20, 30 personas y sin que se mejore las condiciones de seguridad de la población. Así que yo creo que es una muy mala solución. Y la otra, que por ejemplo ha estado también bien de moda lo que hemos visto aquí en Chile, no es aceptable que se pueda. Hoy día se dice, no, es que miren la toma de Cerrillo, hay algo así como 10.000 personas. Bueno, esas personas no cayeron de un día para otro. Claro. O sea, ahí también hay un problema de cómo el Estado, cómo la municipalidad, cómo la autoridad competente dejó que eso se fuera generando y se convirtiera en un foco de delincuencia. Ahí hay un punto súper interesante que qué sé yo lo miro desde el punto de vista periodístico, si tú quieres. Yo hago clases en una universidad y paso este tema con los alumnos, y uno de los temas que es importante pasar es que toda noticia que sale en los medios de comunicación tuvieron un periodo de producción. Esto de que alguien diga, una persona con poder en un gobierno diga, mira, este hecho no lo vimos venir. Es que o están mirando para otro lado o no miran las cosas que pasan. Pero toda noticia potente tiene un proceso de producción previa que deja huella. Y el problema es que hay que saber leer la huella para llegar ahí. Y eso tiene que ver con inteligencia, sin duda, pero también tiene que ver con que los gobiernos tienen que estar alertas, atentos a las cosas que ocurren, que a veces pueden ser más insignificantes, pero que detona y delatan una situación. Bueno, absolutamente, eso tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver también con que las autoridades cumplan con su papel. Yo digo que se genere una toma ilegal con 10.000 personas, la verdad es que no es normal. Eso tiene que haber transcurrido a lo largo no de varios días, de varias semanas, de varios meses. ¿Cómo esto nos enfrentó? Probablemente mucha de la gente que vive ahí son emigrantes, muchos de ellos también son víctimas de abuso, porque aquí las tomas de terreno ya tampoco son lo que eran antiguamente hace 40, 50 años, la gente que un terrenito para vivir, no, hoy día son maniobras especulativas, son personas que participan de grupos criminales que se toman esos terrenos ilegalmente, que se los venden ilegalmente a las personas, les cobran un arriendo. Todo eso es parte también ya de un mercado ilegal. Y a mí me parece muy, muy grave que la autoridad no sea suficientemente diligente como para evitar que esas situaciones se vayan consolidando en el tiempo. Hoy día, claro, se dice, ¿cómo vamos a ir a erradicar ese campamento que tiene 10.000 personas? La verdad es que es bien difícil, no sé cómo se hace. Pero la pregunta es,
por qué se llegó a que hayan 10.000 personas ahí. Exactamente. Ese es el proceso de producción de las noticias que tiene que ser anticipado. Por eso, Eso se llama, si quieren, análisis de contenido de medio. Hay una universidad que da ese curso. Y yo insisto, cambio de switch en esto, realmente. Hay que mirar las cosas de otra manera. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bueno.